Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en este encuentro que consideramos algo más que un encuentro. Si cabe, puede ser incluso el inicio de algo que nos va a satisfacer a todos probablemente en los próximos meses o años, no sabemos. Para empezar, os presento a la concejala de Medio Ambiente, Beatriz Hernando, que os va a dar la bienvenida y bueno, va a contarnos también por qué este encuentro tan importante que tenemos hoy en día. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Mejorada, los que no sois de aquí, y bienvenidos también los vecinos y vecinas que nos acompañan. Agradeceros primeramente que hayáis acudido a esta cita, una cita que consideramos de vital importancia y bueno, pues es la verdad que una suerte el teneros aquí y ver la Casa de la Cultura con tantísima gente. Así que de verdad agradeceros a la ciudadanía en general que habéis acudido, a las diferentes asociaciones ecologistas, a colectivos ciudadanos y bueno, por supuesto vamos a agradecer también la presencia de estas tres personas tan comprometidas. Es un honor teneros aquí y es una suerte, lo vamos a ver, el poder escucharos. Así que de verdad que muchas gracias y bueno, me voy a dejar agradecer también a José María la organización de este acto y bueno, pues espero que de verdad lo disfrutéis. Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente, se celebra una fecha muy marcada en el calendario, por lo menos para quienes estamos concienciados con la necesidad de cambiar el rumbo del planeta. Dentro de las actividades de la Semana del Medio Ambiente queríamos brindar o buscar un espacio para poder debatir, para poder reflexionar y algo que nos parece también muy importante y por eso no vamos a hablar mucho, el poder intercambiar opiniones, el poder intercambiar reflexiones y al final de las intervenciones de los ponentes pues habrá un espacio precisamente para eso porque creemos que es de vital importancia también el contar con las aportaciones de todos y de todas. Así que bueno, pues no voy a enrollar más, de verdad que muchas gracias por vuestra presencia y doy la palabra a José María que va a presentar a nuestros ponentes. Gracias. Gracias, Bea. Bueno, quizás este encuentro tiene un motivo fundamental y es que consideramos que el lugar donde nos encontramos, toda una región, una comunidad autónoma como la de Madrid, pues está llegando a un límite que nos preocupa mucho, un límite en cuanto a lo ambiental, en cuanto a la forma de entender la gestión de todo un territorio, de 8.000 kilómetros cuadrados que se ve desbordado por los cuatro costados. Y que quizás lo que más nos preocupa de todo eso es que los proyectos de futuro y las políticas de futuro van en esa misma línea. Continuidad, incluso intensificación de esta situación. Quizás no nos lo están mostrando con esa cara, nos lo están adornando, nos lo están pintando con un tono un poco verde. Pero ya no sabemos si es verde por lo verde o verde por otras cuestiones. Pero el caso es que precisamente por ese mismo motivo estamos aquí todos los que estamos para debatir esta situación e intentar proponer un nuevo rumbo para que Madrid ya no solo sea un problema, sino sea un modelo de referencia en cuanto a ese cambio que nosotros consideramos estrictamente necesario. Como situación general de lo último que hemos vivido en las cuestiones medioambientales, creo que hay alguien aquí, entre nosotros, que sabe mucho de todo esto, porque lleva muchos años trabajando, analizando y denunciando cada una de esas tropelías, agresiones y situaciones poco responsables que se hacen de un territorio que ya está en ese límite, que ya no solamente se contenta con lo que tiene dentro del territorio, porque ya prácticamente lo ha desvalijado, sino que ahora va por los territorios circundantes. Pero no es de ahora, es que ya llevamos sufriendo los territorios circundantes esa devastación y que esto va a seguir así y que la problemática se va a ir extendiendo
cada vez más lejos del núcleo central, que es Madrid. Esa persona que sabe muy bien esa situación y cómo eso nos está afectando es Nines Nieto, que está aquí a mi lado, que es representante de Ecologistas en Acción en Madrid, y que le cedo la palabra para que nos vaya exponiendo la situación de una forma más detallada. Nines. Pues muchas gracias, buenos días, gracias por vuestra presencia y gracias al Ayuntamiento de Mejorada del Campo por organizar este evento, que espero que sea de interés, fructífero, y que efectivamente sea un punto de inicio para reflexionar sobre lo que pasa en la Comunidad de Madrid, su modelo de desarrollo y su interacción con el entorno. La Comunidad de Madrid es un territorio complejo, sobre todo desde mi punto de vista por dos características. La elevada población, es la comunidad con mayor población después de Andalucía y Cataluña, pero si hablamos en términos de densidad es la con mayor densidad de toda España. Y al mismo tiempo su modelo económico, su actividad principal son el sector terciario, lo que son servicios y construcción, entendiendo por servicio comercio, transporte, servicios sociales, todo lo que es no me sale ahora mismo, todo lo que es el transporte de mercancías, todo este modelo de unidas estas dos características, lo que es la elevada población más el modelo económico que tenemos, requiere de un consumo de recursos naturales muy elevado. Por un lado, todo el sector servicios requiere de un desarrollo de infraestructuras muy importante para transportar de un lado a otro productos, mercancías. La Comunidad de Madrid tiene 10 veces más infraestructuras que la media del resto de España. Tenemos uno de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo de Europa, en sexta posición, con 758 vuelos anuales. Todo esto supone, primero, ocupación del territorio, fragmentación del territorio por estas infraestructuras lineales, pero además un enorme consumo de combustible y, por lo tanto, contaminación, emisiones a la atmósfera. Hay que tener en cuenta que esta problemática no solamente afecta al territorio, al medio natural, sino que también nos afecta a las personas. Una idea que creo que es esencial transmitir es que todo lo que hacemos en el entorno no lo estamos haciendo a las personas. Es absurdo esa dicotomía que cada vez va creciendo más sobre conservación y desarrollo, o conservación y calidad de vida. La Agencia Europea para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud todos los años nos alertan de la preocupación por el impacto de la contaminación en la salud de las personas. Casi medio millón de personas al año mueren de forma prematura por esta contaminación. En España se calcula que alrededor de 30.000 personas, en la Comunidad de Madrid entre 3.000 y 4.000 personas. Esto no es que estemos afectando a pajaritos y arbolitos, como nos dicen en ocasiones, está repercutiendo sobre nuestra salud. Pero no solamente es las infraestructuras y la movilidad, también tenemos la elevada densidad y población, obviamente requiere de ocupación del territorio para usos residenciales, para usos industriales, y ese desarrollo está siguiendo, cuando vemos el modelo de expansión que se ha producido en la Comunidad de Madrid, vemos que coincide precisamente con esos ejes principales, norte, sur, este y oeste, cómo se ha ido dispersando desde el núcleo central de Madrid, siguiendo esos ejes de las grandes infraestructuras. Y casualmente esos grandes ejes de infraestructuras
infraestructuras siguen a su vez los ejes de los grandes ríos de la Comunidad de Madrid, el Jarama, el Guadarrama, el Manzanares. El consumo para poder abastecer a toda esta población, uno de los impactos también importantes es el consumo de agua. Anualmente, la Comunidad de Madrid consume lo equivalente al almacenamiento que hay en el embalse del Alcázar. Si lo conocéis, al norte de la Comunidad de Madrid es el embalse más grande de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues consumimos algo más de 400 hectómetros cúbicos al año, que es la capacidad de este embalse. Pero cuando digo consumimos agua, lo que quiero decir es transformar agua, porque esa agua la devolvemos, no desaparece, la devolvemos a nuestros ríos, pero no como la hemos extraído, contaminada, con contaminantes químicos y con materia orgánica, lo que está produciendo una enorme contaminación que está afectando a la flora, a la fauna, pero también a la salud de las personas. El río Jarama y el río Guadarrama no solamente mantienen la contaminación en la Comunidad de Madrid, exportamos contaminación al Tajo y a través del Tajo a las comunidades autónomas que tenemos río abajo, sobre todo a la provincia de Toledo, y desembocamos en esa porquería, acaba desembocando en el Atlántico. Nuestra día a día, tanto la actividad industrial como la actividad de los hogares, producimos una enorme cantidad de basura, una enorme cantidad de residuos, casi 3 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, sin contar los industriales o sin contar sanitarios, por ejemplo, inundan nuestra región. Los grandes vertederos de la región están saturados, están continuamente ampliándose y algunos ya no aceptan más ampliaciones, como es el de Alcalá de Henares, para lo cual se han tenido que construir nuevas instalaciones en Loeches. Pero es que el vertedero entre Pinto y Getafe ya no puede más, a pesar de que tiene proyectos de ampliación. En lugar de tender a una reducción de residuos, las políticas van hacia seguir ampliando estos vertederos para seguir almacenando más basura. Todo esto está repercutiendo obviamente también sobre el territorio, sobre la biodiversidad. Ahora mismo nos enfrentamos a un problema muy grave, el energético. Estamos inmersos no solamente en una crisis climática, sino también en una crisis económica y en una crisis energética agravada por el proceso, por la invasión de Rusia a Ucrania, y con un fomento desde Europa y en España también de las energías renovables. Deberían ayudar a mejorar la reducción de contaminación procedente de los fuentes energéticas contaminantes, pero es que se nos genera un problema, y es la ocupación del territorio con toda esa explosión de proyectos de energía renovable que el sur de la Comunidad de Madrid tiene. Casi un centenar, sumando los que están incluidos, los que están íntegramente en suelo de la Comunidad de Madrid, pero también los que compartimos con Guadalajara o con Toledo. O sea que una posible solución se nos acaba convirtiendo también en un problema, por la destrucción en estas zonas del sur, coincidiendo con zonas cerealistas en regresión en la Comunidad de Madrid por haber desaparecido bajo el gran desarrollo del boom inmobiliario. Además de todo esto, lo que tenemos es, o para intentar reflexionar o qué hacemos a partir de ahora, todo esto lo que está produciendo es que efectivamente Madrid es una de las principales economías del Estado, pero ¿a costa de qué? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creciendo? ¿Hasta cuánto vamos a seguir creciendo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir contaminando ríos, nuestro aire, nuestro suelo con basuras? Eso es una reflexión que tenemos que hacer. No contamos, desafortunadamente no contamos con los gobernantes, porque como decía Senda al principio, la Comunidad de Madrid, así como puede ser a nivel económico una potencia en España, es la cola en cuanto a regulación ambiental. Y lo que se nos viene encima, tenemos una
normativa obsoleta que no sirve para regular los nuevos modos de desarrollo y la nueva economía. No tenemos herramientas para regularlo, pero es que además lo que se está produciendo es una desregulación de lo poco que tenemos. En los últimos 20 años, 2 décadas, lo único que se está haciendo es una regresión en cuanto a la normativa, con el falso mito de cuanto más libres seamos, más riqueza vamos a generar y más empleo. Tenemos más de 78.000 edificaciones dispersas en el medio natural, la mayoría de ellas ilegales, sin ningún tipo de control, y va a más, porque no hay ni ayuntamientos ni Comunidad de Madrid tienen capacidad o no quieren tenerla para controlar toda esa dispersión. Esa dispersión supone ocupación, emisión de residuos, basuras por todas partes. El problema de los residuos en los vertederos legales, llamémosle, es un problema, pero es que la proliferación de vertidos y de vertederos ilegales a lo largo y ancho de la región es una evidencia a la que nadie quiere hacer frente. No tenemos herramientas y el futuro que nos viene encima son modificaciones legales para que esto no frene y mejorar y parar para reflexionar qué futuro queremos, sino todo lo contrario. En una huida hacia adelante, seguir produciendo y produciendo, consumiendo recursos naturales y envenenando nuestro aire, nuestro agua y nuestro suelo. Gracias, Nines. Bueno, creo que ha quedado muy claro que Madrid es un grandísimo devorador de ríos, es un grandísimo devorador de aire, del que respiramos, el que nos permite estar vivos, es un grandísimo devorador de clima, es un grandísimo devorador de territorio, y eso tiene unas consecuencias muy graves a nivel de todos los que estamos aquí, de la ciudadanía, de la humanidad. Y hay una persona que lleva investigando mucho tiempo qué consecuencias tiene la actividad humana en todo esto. No solamente lleva investigando mucho tiempo, sino además está en contacto directo con los mejores investigadores del país y de otros países para ver qué nefastas consecuencias tiene este modelo. Y se hacen proyecciones de lo que nos va a ocurrir si no cambiamos nada. Esa persona además está haciendo un esfuerzo gigante por, paralelamente a este trabajo de investigación, hacer una divulgación que es muy importante para que aprendamos toda la ciudadanía a leer ese lenguaje científico que es áspero y difícil, ¿no? Y esa persona la tenemos aquí, es Fernando Valladares, y nos va a contar precisamente todo esto. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por estar aquí, nos estáis dando lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo, y gracias por supuesto a todos los que han organizado, que hay un montón de gente seguro detrás del día de hoy. Yo quería empezar recordando dónde estamos, no solo geográficamente, sino en la historia. 50 años han pasado del primer día del medio ambiente en Estocolmo, en 1972. Y vuelve a Estocolmo el Día Mundial del Medio Ambiente, mañana, ¿no? El lema de hace 50 años no puede tener más actualidad, era una tierra, y ahora nos damos cuenta de que estamos utilizando dos tierras y pico. Mucha gente se pregunta cómo es posible utilizar 2 tierras y pico si solo tenemos una. Pues nos estamos comiendo el capital natural, es decir, toda esa inversión de miles de años de los procesos naturales de acumular producción, servicios, recursos, nos los estamos comiendo. Esto no es sostenible, esta es la base de la insostenibilidad, ¿no? Es como si heredas un capital, yo no sé mucho de eso, pero dicen que si tienes una herencia, de lo que debes vivir es de los intereses, porque si te empiezas a comer el capital de la herencia, tarde o temprano te quedas sin dinero. Nosotros no estamos viviendo de los intereses, sino del capital. Pero también hoy me he propuesto redundar un poquito en el diagnóstico, pero como sabéis mucho, porque me consta que sois personas informadas y sensibles en temas ambientales,
No me voy a regodear en el diagnóstico, sí voy a dar algunas pinceladas que siempre me gusta poner el contexto, digamos, local en el marco más global. Después pasaré a hablar por qué creo que no hacemos más. Porque, bueno, hay la tendencia a decir por qué no hacemos nada. Pero la ministra nos recordaba el otro día que nunca en la historia de España se ha hecho tanto por el cambio climático. Yo le he querido recordar a la ministra que es que nunca ha habido tanto cambio climático como ahora. Y después de reflexionar unos minutos de por qué creo que no hacemos suficiente o no hacemos tanto, sí quería acabar con algunos mensajes de esperanza, alternativas, razones para el optimismo, como lo queráis llamar, ¿no? Algunas piezas desde la ciencia que nos dicen, claro que hay posibilidades. Y veréis que en realidad eso nos deja la pelota en algunos tejados que a veces no teníamos tan claro. Nos deja la pelota en el tejado social, nos deja la pelota en el tejado político. Un repaso breve del diagnóstico, que ya digo, esto suele ser bastante tremendo, pero no os va a sorprender. 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene agua suficiente. Y aquí, en el mundo más desarrollado, la utilizamos como si fuera un bien infinito, cuando sabemos que el ciclo del agua es un ciclo cerrado y que hay unas tasas de regeneración del agua que no tienen nada que ver con el uso. Usamos tanto agua que por hacerlo le hemos cambiado el centro de gravedad a la Tierra. Y al cambiar el centro de gravedad de la Tierra, le hemos cambiado la inclinación al planeta y hemos alargado el día. Esto es para poner en magnitud la intensidad con la que el ser humano hace uno de lo que llamo los 3 robos del agua. Hay 3 formas de robarnos agua. Una de ellas es sacar el agua que tienes bajo los pies, y digo que es un robo porque tú la puedes tener bajo los pies, pero se la estás quitando al vecino porque en el freático están comunicados. La segunda forma de robar agua son los trasvases, que alguien decide que un río le sobra agua y otro le falta. Y la tercera, ya no muy de moda, pero que en países como China se está redescubriendo, es generar lluvia con esas partículas de plata que se ponen en la atmósfera. Esto, aparte de la contaminación que puedan generar esas partículas de plata, si tú haces llover aquí, esas pensas de que no llueva allí. Son 3 formas de robarnos el agua. Pero la primera de ellas, la de explotar el agua del subsuelo, la hacemos a una intensidad muy por encima de la capacidad de que se renueve en el subsuelo. Y esto, como digo, con esa imagen de que por extraer globalmente tanto agua hemos cambiado el centro de gravedad del planeta y el eje de inclinación y la duración del día, nos da idea de que no estamos hablando de una frivolidad o de que estos pozos ilegales que han hecho que Doñana o Daimiel ya sean parques nacionales, menos parques y menos nacionales, tienen que ver con que eso ocurre en muchos sitios, no solo en la Comunidad de Madrid, en España, en Europa, sino sobre todo en las zonas secas, pero en gran parte del planeta. Así que nuestra capacidad de alterar el planeta es tremenda. Las grandes obras hidráulicas y de ingeniería, desde aeropuertos hasta una presa, hace algunos años nos hacían sentirnos muy orgullosos de nuestra capacidad. Ahora nos hacen sentir a algunos avergonzados, pero a muchos temerosos. No hay dinero para mantener esas grandes obras hidráulicas. En España muchas de ellas necesitan unas reparaciones que no tenemos dinero. Pero aparte de ese pequeño detalle, en realidad las consecuencias ambientales las estamos empezando a entender ahora, ¿no? Estas consecuencias en cascada que no siempre la ciencia es capaz de enumerar. Por poneros algunas piezas más de este diagnóstico general del centro del caso del agua, porque estamos en esta encrucijada de ríos y me parece que el agua muchas veces pasa desapercibido. Pero, por ejemplo, estamos atemorizados, escandalizados, asustados con la invasión de Ucrania por Rusia. El origen de la invasión de Ucrania es el mismo que el del cambio climático, son los combustibles fósiles, sin más. Si no vamos al origen de los problemas, lo único que pondremos es tiritas, nos tomaremos una aspirina ante una infección. Esto no cura los problemas, ¿no? Además, el que ahora se haya multiplicado el gasto armamentístico revela que el ser humano sigue defendiéndose de lo que no le amenaza. Las muertes por guerra son muy violentas y nos preocupan, pero son del orden de 2 ceros más pequeñas, o sea, 100 veces más pequeñas que lo que el medio ambiente en mal estado provoca. El medio ambiente en mal estado provoca cambio climático, provoca contaminación, provoca pérdida de funcionalidad por pérdida de biodiversidad, y los muertos que se estiman que son derivados del cambio climático, tanto directa como indirectamente, son del orden de decenas de millones de personas al año.
Son del orden de 2 COVID cada año por el cambio climático. Si sumamos los 9 millones de personas que mueren por contaminación atmosférica y vamos sumando todos, al final los muertos por las guerras empalidecen el número. Por supuesto, la violencia es tremenda y estamos como especie biológica muy sensibles a ese tipo de muerte. Es una muerte que percibimos y sentimos como organismo biológico y por tanto tenemos muchos mecanismos desarrollados durante nuestros 200.000 años para intentar mitigar o reducir ese riesgo. Ahora lo derivamos en fusiles, que sabemos que tampoco es una gran idea, pero bueno. Sin embargo, el cambio climático es mucho más silencioso. No tenemos mecanismos biológicos para percibir el riesgo de un concepto, que de vez en cuando toma manifestaciones de una ola de calor o tal, pero que es un poco escurridizo y siempre tendemos a posponer. No voy a poner más piezas del diagnóstico, las dejo para vosotros, y voy a entrar en eso que os decía de por qué no hacemos nada o por qué no hacemos suficiente. Yo diría que hay básicamente tres cosas. La primera, porque en algún momento, lo digo irónicamente, hemos dejado que la economía sea la medida de las cosas, que la riqueza material sea el indicador de éxito. En el momento en que eso lo hemos dejado pasar, no hemos hecho más que dejar que los problemas crezcan. Hace 50 años, a la vez que se hacía el Día Internacional del Medio Ambiente, se publicó el informe Meadows. Donella Meadows, bastante más brillante que su marido, que luego, como ella murió, ha quedado como portavoz de la pareja y del grupo que hizo el informe hace 50 años, publicó aquello que se llamaba los límites del crecimiento, hace 50 años. Y los límites del crecimiento derivan de una cosa tan sencilla que los niños y niñas de 8 o 7 años, cuando voy a contar estas cosas, entienden mucho mejor que los adultos, porque los adultos nos hacemos muchos líos. Y es un claro ejemplo, el convertirnos en adultos en el siglo XXI supone una domesticación del asombro y supone un montón de procesos que son contra natura y que no nos ayudan nada. Y uno de ellos es complicar las cosas para no entenderlas. Sin embargo, es relajante hablar con niños y ver que ellos entienden que el planeta es finito y que no se puede crecer indefinidamente. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado para que un niño o niña de 8 años se convierta en un economista de 23 y ya siga hablando de crecimiento y vea y nos cuente en el telediario como buena noticia que España crece por encima de lo previsto? Pero ¿cómo eso es una buena noticia? ¿No habíamos dicho que consumíamos 2 planetas? ¿No habría que dejar de crecer en esos indicadores para poder crecer en lo que nos importa? En igualdad, en conservación y también crecer en salud física y mental. La primera vez en la historia de la humanidad en la que la esperanza de vida no crece, está estancada. Incluso en los últimos 3 años la esperanza de vida está disminuyendo. Probablemente tenga un efecto de la COVID, tendremos que corregirlo, pero en cualquier caso está estancada. No nos aproximamos, que es la tendencia que hace cualquier especie durante la evolución, y especialmente la especie humana, gracias a la tecnología y a la evolución cultural, de converger hacia la longevidad. La longevidad es un parámetro biológico y la esperanza de vida es un parámetro que tiene mucho que ver con las condiciones ambientales. Las muertes evitables que os decía antes, que suponen muchas más muertes que las que se generan por conflictos, no las estamos atajando. Entonces, la primera de las 3 razones por las que no hacemos suficiente es porque hemos dejado que el indicador de éxito sea económico, puramente económico. Eso hay que cambiarlo, urgentemente, para ser más sanos, para vivir más años y sobre todo para ser más felices. Especialmente los jóvenes, ya sabéis que ahora que se han desvelado las estadísticas de suicidios, pero en general de trastornos mentales, los jóvenes no son felices y muchos de nosotros tampoco. Así que ni siquiera estamos viviendo la vida loca, porque si fuera la vida loca o la gran juerga que nos estamos pegando consumiendo los recursos del planeta y multiplicando el uso de la energía por encima de lo necesario, pues diríamos, bueno, pues vamos a morir, pero felices. Es que no, vamos a morir, pero no muy felices. Y esa es una de las primeras y grandes paradojas de la especie humana. Se ha encontrado con un arma de apropiación de recursos que le queda grande, que no la sabe usar y que paradójicamente está poniendo contra las cuerdas su felicidad y su salud. La segunda razón son lo que llamo trampas al solitario. Somos especialistas en hacernos trampas al solitario. Yo pongo el ejemplo de, se lo hablo así a los estudiantes y demás, de imaginaros que viene un extraterrestre a la Tierra y nosotros tenemos que contar al extraterrestre cómo se juega al solitario. El extraterrestre lo entiende, se pone a jugar al solitario y cuando mira por el rabillo del ojo cómo juegas tú, dice, pero si estás haciendo trampas. Y entonces el extraterrestre realmente no entiende nada.
y es que no se puede explicar. ¿Cómo nos podemos hacer trampas al solitario? Ejemplo de trampas al solitario. Revista científica, que fijaros el nombre, Journal of Environmental Psychology, revista de psicología ambiental. Estudio de este año. Cuando a las personas se les da la capacidad de reciclar, generan una basura. Y esto es pura matemática, y con esta psicología tenemos que vivir, ¿no? Este es un ejemplo, y podríamos poner muchos, de trampas al solitario. Nos estamos constantemente engañando, haciendo como que sí, pero no. Segunda razón. Y la tercera razón, que escala de lo individual a lo global, es la hipocresía organizada. La hipocresía organizada no es un insulto, es una necesidad. Tenemos que organizarnos y ser hipócritas para vivir en sociedad, pero una vez más el ser humano lo lleva a escalas industriales, globales y planetarias. Ya Winston Churchill, que gastaba muy mal humor, se enfadaba mucho cuando en el Parlamento británico se hablaba del sexo de los ángeles y los nazis estaban invadiendo Europa, ¿no? Eso era un ejemplo en aquel entonces de hipocresía organizada. Las Naciones Unidas hacen muchos ejemplos de hipocresía organizada. Como digo, hay componentes que son imprescindibles, porque para reconciliar posturas muy distintas entre culturas y personas muy diferentes hace falta cierta hipocresía. Bien, el problema de la hipocresía organizada es cuando bloquea la acción. Y ahora estamos viendo en las cumbres del clima una hipocresía organizada, por ejemplo, en forma de entidades bancarias, entidades financieras, las 30 más importantes del planeta, se ponen de acuerdo sin que nadie se lo pida para hacer una alianza de cero carbono, de cero neto de emisiones para el 2030. Nadie se lo pidió y todos dijimos, ah, pues qué bien. Resulta que hacen un informe estupendo, lleno de fotos y de objetivos maravillosos, y ninguna de las 30 entidades tiene ningún plan al respecto. Y lo que sin embargo sí se ve es que las 30 entidades principales, hablamos de Barclaycard, de la Banca Mundial de París, en fin, os podéis imaginar los 30 más grandes, y los 30 están en asociaciones organizadas para bloquear las negociaciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que lo que sí que realmente hacen es eso, ¿no? Otro ejemplo de hipocresía organizada. Llevamos décadas diciendo que quemar carbón es lo peor que puedes hacer para generar energía porque es muy contaminante. Por eso se han cerrado las minas en Asturias y por eso tantos países han entrado en esa vía, ¿no? Parece muy lógico. Y la Agencia Internacional de Energía nos dice que ahora está la humanidad quemando más carbón que nunca en la historia para producir energía. O la madre de IKEA, Suecia, un país a la lid de sostenibilidad. País en el que nos tenemos que quitar el sombrero porque todos los ciudadanos y ciudadanas son tremendamente conscientes de lo importante que es proteger el medio ambiente. Por supuesto, Suecia, como España y tantos otros países, han firmado el Acuerdo de París hace 7 años, acuerdo en el que vamos con mucho retraso. Bueno, pues un par de investigadores, analizando el marco jurídico de Suecia, se han dado cuenta de que el marco jurídico no les permite cumplir con el Acuerdo de París. ¿Y esto nadie lo había pensado? Otro ejemplo de hipocresía organizada. Ahí tenéis las 3 razones principales por las que creo que no hacemos suficiente. Y como os he prometido acabar en un tono un poco más optimista, vamos a poner algunas piezas de buenas noticias y de optimismo. Buenas noticias. Necesitamos muy poca energía. Muy poca energía. Y esto no lo digo yo, como puede decirlo un tertuliano, no. Jackson y colaboradores en la revista Chemiosphere acaban de publicar cuánta energía hace falta para alcanzar los 9 indicadores de bienestar y salud humana. Ellos hacen una gráfica en que va aumentando el bienestar y la salud a medida que tienes un mayor consumo de energía, porque cuando tienes un consumo mínimo, pues normalmente no puedes cumplir con las funciones básicas y tienes un estado de bienestar mínimo. Va creciendo y eso llega a un momento que se satura y se alcanzan esos 9 indicadores de bienestar y salud con un valor de 75 gigajulios, que mucha gente dirá, 75 gigajulios por persona y año, ¿y eso cuánto es? Bueno, pues eso es la mitad de lo que gastamos los españoles per cápita, la tercera parte de lo que gastan los europeos per cápita, o la quinta parte de lo que gastan los norteamericanos per cápita. Entonces, una buena noticia, lo digo con cierta retranca, pero es una buena noticia, es que nos sobra la mitad de la energía a los españoles, nos sobra 2/3 de energía a los europeos y 4/5 partes a los norteamericanos. Es decir, no tenemos un problema de energía, tenemos un problema de distribución de la energía.
Porque en ese mismo artículo se pone un mapa del mundo y lo que ocurre a nivel del mundo también ocurre a nivel de país y también a nivel de comunidad autónoma, porque es un tema, digamos, de escalas, pero en todo se reproduce el mismo patrón. Hay sitios, personas, regiones donde se consume por encima de esos 76 gigajulios y zonas donde se consume por debajo. Y se trata de mejorar la repartición. Otra buena noticia. Esta carta a los Reyes que escribimos hace 7 años, que se llama Agenda 2030, con 17 objetivos fantásticos, ya fue escrita, yo creo que con la misma mentalidad que los niños, cuando éramos niños, escribíamos las cartas a los Reyes Magos, ¿no? Que tú decías, ostras, si le pido muchas cosas no me las van a traer. Y claro, escribimos 17 y dijimos, bueno, con que cumplamos 1 o 2, ¿no? Tú pides la bicicleta, el eléctrico y tal, si te traen la bici, ya vas bien. Bueno, hay varios de los objetivos que son incompatibles. Si consigues uno, es a expensas de no conseguir el otro. El objetivo que revienta la baraja es el 8. El 8 es, bueno, realmente un error grave porque es el crecimiento económico. En estos términos que nos llevan al precipicio, ¿no? Pero olvidémonos del 8 porque hoy decíamos que íbamos a hablar de buenas noticias. El 1 y el 13 se pueden reconciliar. El 1 es la pobreza extrema y el 13 es el cambio climático. Durante décadas se ha estado diciendo, por supuesto, que los países en vía de desarrollo tienen derecho a desarrollarse. Sí, y cuando se echan las cuentas, dicen, no, pero eso va a generar mucha emisión de gases de efecto invernadero. Imposible reconciliar el desarrollo con el cambio climático. Bueno, pues hay que recurrir a unos científicos que echan números y dicen, es posible. Es posible, y en un artículo publicado en Nature hace 2 meses, pues te dicen, podemos sacar de la pobreza a 1.000 millones de personas. No es tontería, ¿eh? Eso es acabar con la pobreza extrema y parte de la pobreza no tan extrema. 1.000 millones de personas se pueden sacar de la pobreza y se aumentaría solamente un 1,6% las emisiones de gases de efecto invernadero. Letra pequeña. Hay que cederles tecnología, hay que acompañar al desarrollo a esos países. No basta con la limosna, ¿no? La caridad y la limosna, sobre todo en las grandes religiones monoteístas que nos rodean, pues están muy extendidas. Tú dices, bueno, yo hago muchas burradas, pero dejo ahora unos euros y lavo mi conciencia. No, no se trata de darle dinero a Sierra Leona o a Costa de Marfil. Se trata de acompañarles en el desarrollo. Y acompañarles en el desarrollo significa ceder tecnología para que no pasen por la fase de industrialización en la que hemos pasado nosotros. Esa fase de industrialización muy contaminante es la que ha dejado el planeta hecho unos zorros. ¿Lo vamos a hacer? O sea, matemáticamente, científicamente, físicamente, como queráis, se ve que se puede hacer. Pero con la vacuna de la COVID ya hemos visto que no somos buenos en eso. No cedemos las patentes de las vacunas, todos están felices vacunados aquí y sin embargo el virus ensayando mutaciones en África, en Asia y en Iberoamérica, donde los porcentajes de vacunación pueden ser el 6, el 10, el 12%. No hemos sido muy buenos compartiendo tecnología, pero si la compartimos podemos mejorar muchas cosas, en este caso reconciliar dos objetivos muy contrapuestos. Y ya para terminar, decir que tenemos un caso con la Tierra, el planeta en general, y posiblemente se podría aplicar a las escalas más regionales, de medio vaso lleno, medio vaso vacío. Yo llevo tiempo trabajando en las razones para el optimismo contra la sociedad, porque la sociedad en general premia al pesimista, y contra el aluvión de malas noticias ambientales, que la verdad es para irse a casa pues, muy preocupado o si no deprimido, ¿no? Bueno, entre esas razones para el optimismo hay que tenemos media Tierra. Nos queda media Tierra, más o menos. Hemos artificializado el 45% de la superficie del planeta. Nos queda la media Tierra y podemos llorar por la Tierra perdida o podemos alegrarnos por la Tierra que nos queda. La buena noticia es que con la media Tierra que nos queda da para las dos partes. Pero, otra vez letra pequeña, no con el modelo de desarrollo con el que nos cargamos la primera mitad. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que las conclusiones están ahí. Es importante que sepamos escalar un poco la dimensión de lo que acaba de contar Fernando, ¿no? Comenzábamos hablando de contaminación, de pérdida de recursos, no me gusta esa palabra, pero elementos para la vida.
actuación sobre el cambio climático, inclinación del eje de la Tierra, y yo sería capaz incluso de avisar que podemos cambiar incluso la tectónica de placas. Es el próximo que vamos a, seguramente, porque hay cuestiones fundamentales muy vinculadas al propio bioclimático, ¿no? Si el polo norte, los casquetes polares, pierden esa masa tan importante, ese volumen, esa corteza terrestre va a variar sus propiedades, y la zona magmática inferior subyacente también va a cambiar, con lo cual nos quedan muchas cosas por ver en ciencia, que las vamos a ver en los próximos años, en las próximas décadas, y que de verdad que es sumamente sorprendente. La segunda cuestión es que, lo acaba de decir muy claro, es que nos sobra la mayor parte de las cosas que necesitamos a nivel energético, a nivel infraestructural, etc. Y para eso tenemos que cambiar algo fundamental, es el lenguaje, la comunicación. El lenguaje que estamos utilizando no es el nuestro. Nos lo acaban de inocular, nos acaban de decir que tenemos que hablar ese lenguaje, pero no es el nuestro, el propio de un ser humano que se inserta en un organismo vivo. Si hay una persona que sabe utilizar el lenguaje como nadie, que sabe lo que es la vida, que sabe lo que son los elementos fundamentales para la vida, que lleva 54 años viendo cómo la vida nos protege, nos cuida y nos da toda la felicidad, esa que hacía también alusión Fernando, los índices verdaderos de felicidad, no los que nos quieren transmitir, que son los que ellos dicen que nos dan la felicidad. Una persona que es un referente en cuanto a la naturaleza y al conocimiento de la naturaleza en nuestro país es Joaquín Araujo, y que le tenemos aquí presente hoy con nosotros y que nos puede contar precisamente cómo podemos cambiar ese lenguaje y esa forma de comunicarnos con la naturaleza para intentar resolver esto que nos han expuesto magníficamente Nines y Fernando. Muchísimas gracias. Me parece oportunísimo que hables de nuestro principal instrumento de comprensión. El problema es que incomprendemos la mayor parte de lo que somos y de lo que estamos haciendo. Pero todavía seremos más injustos con nuestra propia condición si no incluimos reconocimiento, gratitud a todo lo que pongamos en marcha. Y en este sentido, pues felicitaros, agradeceros esta convocatoria, que por supuesto está en el lado de la redundancia. Somos insistentes, tenaces, nos debatimos mucho entre ese pesimismo y ese optimismo, pero sin duda no nos hemos dado por vencidos a pesar de las 1000 batallas perdidas en el campo de la defensa de nuestro entorno, pero tenemos una cierta afiliación a la biomímesis, a la imitación de lo que realmente nos sostiene, y por tanto cuando nos alejamos de los estereotipos de lo práctico y de lo mercantil, pues somos capaces no solo de nutrirnos del lenguaje que nos está emitiendo constantemente, sino somos capaces de imitarlo porque sencillamente lo preferimos. Y preferimos la vida a la muerte, y preferimos la belleza a la fealdad, y preferimos la levedad a la pesadumbre, ¿no? Y en ese aspecto probablemente desembocamos en lo que significa este acto de hoy. Preferimos volver a empezar que retirarnos habiendo tirado la toalla. Es de una belleza extraordinaria no rendirse. No nos hemos rendido nunca, y probablemente en el día de hoy hacemos una proclamación todavía más intensa para como algunas de las tendencias básicas de esta sociedad literalmente empeoran el panorama, y no digamos dentro de lo que es las políticas de esta comunidad, de esta capitalidad de una
nación, pues evidentemente todavía resulta más oportuno el no rendirse, porque realmente hay una clarísima intención de avasallarlo todo para apoderarse de todo sin ningún tipo de análisis de las repercusiones que eso tiene. Me ha venido a la cabeza un juego de palabras, es el ámbito, yo soy un obrero, soy campesino, me siento especialmente orgulloso de vivir en contacto con los procesos que nos permiten ser y de tener una especie de encuentro permanente, intenso, vital, en el que intento participar desde la modestia de mi propia ignorancia, pero sin duda también soy un obrero de las palabras. Es decir, y fijaros lo primero que se me ha ocurrido: qué empeorada veo a mejorada. Claro, sí. Y lógicamente cuando me ha saltado eso, esto no es... realmente nadie sabe de dónde proceden este tipo de inspiraciones, de combinaciones, pero como escritor que soy, pues no hago por menos que agradecer que algo ahí dentro pues, juegue a expresar juegos de palabras, ¿no? Lógicamente, después de pensar que empeorada está mejorada, me ha venido otra reflexión. ¿Cómo mejora todas las situaciones estar en el campo? Claro, es que sencillamente, aparte de que todavía no nos han extirpado del todo, ha hecho una mención a eso que me parece fundamental. Yo estoy últimamente muy preocupado con el asesinato, lo que más grave que pasa en estos momentos en el mundo y en nuestras identidades individuales, es que está siendo asesinada la primera fuente de la vida, que es el clima. Y no nos da para dar el siguiente paso, ¿no? Y por tanto hay que intentar que el lenguaje también sea lo suficientemente expresivo. Yo he pronunciado, miren ustedes, yo estoy viviendo en primera persona con auténticos estragos emocionales el asesinato de la primavera. Y lo veo en mi huerta, lo veo en mi bosque, lo veo en mis manantiales y demás, pero esto es extrapolable absolutamente en todas las direcciones imaginables, porque el que quiera ver puede verlo. Aparte de los muchos estudios que afortunadamente científicos tan extraordinarios como Fernando están analizando, los están convirtiendo en algo directamente asimilable por la población, tenga el rango de conocimientos que tenga, y eso es absolutamente inestimable. Pero cuando te cuenta la vida misma lo que le está pasando, evidentemente tienes que apelar a lo que probablemente más es capaz de movilizar, que es nuestro compromiso, pero sobre todo nuestro compromiso sentimental con las realidades que nos acompañan. Si fuéramos coherentes con ese uso del lenguaje que estamos necesitando, lo primero, fíjense, que deberíamos considerar que no hay ni un solo aspecto del llamado progreso que no sea una peora. ¿Sí? Porque claro, si nos situamos exclusivamente en el eje de lo que podemos considerar como atracción, como usurpación, como consumo, como un detraimiento que solo va en una dirección, pues evidentemente sí, ahí están las economías, los análisis, eso que llaman progreso, eso que llaman bienestar, pero es que no hay un solo bienestar que no sea un gran malestar para el resto de lo viviente. ¿Y por qué tenemos que hacer este análisis? Porque a algunos nos importa el resto de lo viviente, entre otras cosas porque lo llevamos puesto como la piel. Y esa pavorosa militancia en la suprema ignorancia de considerarnos algo distinto, superior, en algunos casos, como nos amenazan los totalitarismos en ciernes que han empezado a consumir territorio político en nuestras realidades inmediatas,
es que es pavoroso, porque permitirme que, usando una cosa que está muy bien arraigada afortunadamente por el lado del feminismo en nuestras sociedades, la degradación, el asesinar a la fuente de la vida que es el clima, esta sexta gran extinción que está absolutamente vaciando. Es que cuando alguien habla de la España vaciada, es que a mí me entra una suerte de ¿pero qué vaciada? Si lo que se está vaciando de trinos, se está vaciando de las palabras del agua, se está vaciando del lenguaje de la belleza, que invariablemente es el lenguaje de la clorofila. De eso se está vaciando el mundo. Por supuesto, formo parte de la cultura rural y me preocupa enormemente que queden despoblados también los campos, pero analicémoslo de esta forma. La destrucción de la naturaleza es la máxima expresión de un arrogante supremacismo machista que está conquistando territorios. Y por eso hay que ir a lo que importa. Es tan fácil de entender como, miren ustedes, en estos momentos ha llegado se acabaron las medias tintas. Yo llevo 54 años haciendo periodismo ambiental, intentando a través de todos los medios que tenga alguna voz. Ya sabemos que el voto es imposible, pero que tenga voz. Esa vida, esa palpitante y preciosísima y manifiestamente insustituible vivacidad del mundo en el que vivimos, que tenga algo de presencia en los periódicos, en las radios, las televisiones, el mundo editorial y tal. Bueno, pues miren, a través de eso se puede llegar perfectamente a un eslogan que creo que merece la pena tener en cuenta. Son muchos años de contemporizar, de poner paños calientes. A lo mejor, Fernando, bueno, casi seguro que lo sabes, pero una anécdota muy propia de lo que hacemos nosotros es que yo hace 50 años, cuando la cumbre de Estocolmo, yo ya estaba hablando del cambio climático en la radio e incluso en algunos de los periódicos más importantes de este país. Y cuando hablabas con tu redactor jefe, incluso con tu director de periódico, con tu director de la cadena de radio, te decían, no, ojo, mucho cuidado con lo que dices, mucho cuidado porque no podemos alarmar al público. Mucho cuidado porque, y no digamos en el campo estricto del clima. Es decir, los meteorólogos, los hombres y mujeres del tiempo, esos personajes que llegan a ser famosísimos en nuestra sociedad, lo tenían muy claro. No podían decir las cosas tal y como son. No lo podían decir. Se jugaban hasta su empleo. Bueno, de hecho, no es por ponerme medallas, que en el fondo hace tiempo que me dieron demasiadas medallas y que aquí debo olvidarlas, las mías personales. Pero a mí me han censurado muchas cosas. Y me han censurado muchas cosas en los ámbitos aparentemente de la máxima libertad de expresión en los medios de comunicación de este país. Empezando por la lucha antinuclear, estaba prohibido insistir en eso. El clima había que justificar todas las acciones. Bueno, pues esto lo estoy contando porque hasta aquí hemos llegado. Fíjense, hasta aquí hemos llegado. No sé si es un proceso psicológico. Hay quien dice que con la ancianidad uno se radicaliza o uno se ablanda del todo. Creo que tengo la inmensa suerte de que con la edad me estoy radicalizando. Bueno, pues eso se traduce, hay que elegir. Pero así de rotundo. ¿Queremos la vida o queremos la muerte? ¿Queremos el bosque o queremos la ceniza? ¿Queremos la transparencia o queremos la opacidad? Así se han puesto así las cosas. Porque el balance es que Tánatos, la puta muerte, está ganando por goleada. Y aunque tengamos ese margen del 50%, que es nuestra tabla de náufragos, no le podemos dar ya ni una décima más. Es que ni un 0,0001 le podemos ya dar más oportunidades a la muerte, ¿no? Y en ámbitos como la Comunidad de Madrid,
que ni siquiera tiene la decencia de leerse como lo que es. Y voy a decir una cosa durísima. Aquí solo prevalecen los privilegios de los parásitos. Y eso es lo que queremos empezar por desmantelar un poco esa, que a mí me ha parecido una genialidad, porque probablemente todo esto sería bastante menos viable para los poderosos, si no hubiera tanto autoengaño. Es que la referencia que ha hecho Valladares a eso es que es absolutamente fundamental. Y el mayor autoengaño es no saber cómo estás usando el mundo. Porque si tú estás consumiendo 3 veces más agua que no la necesitas para ningún grado superior de bienestar, salud, pues realmente hay que empezar a no autoengañarnos. Si podemos vivir con la mitad de la energía, habrá que arbitrar todas las posibles vías de conocimiento, difusión de ese conocimiento, práctica, compromiso político, acción ciudadana, para no seguir autoengañándonos. Pues es que en alguna manera tenemos esto. Dale el micro de mano. Con la tecnología. Dale el micro de mano. Bueno, pues para intentar que no nos gobierne la codicia de los listos, hacemos este encuentro. Felicito por esta convocatoria. Sigo en la línea de no nos rendimos, pase lo que pase, no nos rendimos. Y una cosa que probablemente es de las primeras frases que hice públicas en mi vida: no hay más bella lucha que la que se hace contra lo extraordinariamente poderoso. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Creo que nos has puesto magníficamente una situación en la que Mejorada del Campo parece que tiene algo importante que decir. Quizás porque nos situamos justo en el punto donde ese modelo que nos está haciendo tanto daño no debería continuar. Tenemos un valle, que es el valle de nuestro río Jarama, que ya agoniza, que está en la UBI, que nosotros le llamamos río porque toponímicamente tiene ese nombre, río. Pero claro, si alguien nos mostrara una imagen de lo que es un río, en realidad poco se parece a esto que tenemos. Quería que hicierais un ejercicio precisamente que hacía alusión Joaquín, a la tecnología, muy sencillo. Cogeros el Google Maps, buscar Mejorada del Campo, ponerlo sobre la imagen y ampliar un territorio circundante aproximadamente de 30 kilómetros. Y entenderéis perfectamente por qué estamos hoy aquí. Lo entenderéis perfectamente. Quiero que miréis esa imagen y veréis cómo estamos en peligro de extinción. En peligro de extinción. Y eso es importante.